Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El texto muestra la maravillosa generosidad de Ana, que en realidad hizo un acto de justicia. El niño fue un don de Dios y a Dios vuelve. La generosidad es, por tanto, una respuesta al reconocimiento del don. Cuando alguien descubre que lo que tiene es algo que ha recibido, no se siente dueño y no lo aprisiona para sí. Iniciamos esta celebración cantando. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Les anunciamos el gozo de Adviento. Miren la cuarta llama ardiendo, la luz de la estrella nos lleva a Belén. Acoge al Dios niño que ahí va a nacer. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvarnos, esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en esta feria privilegiada de Adviento, 22 de diciembre. Nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración.
Dios nuestro, que al ver al hombre caído y condenado a la muerte quisiste rescatarlo con la venida de tu Hijo, concede a cuantos creemos en el misterio de su encarnación participar algún día de su vida inmortal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. Elcaná se unió a su esposa Ana, y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y a su debido tiempo dio a luz a un hijo, al que puso el nombre de Samuel, diciendo: se lo he pedido al Señor. Cuando el niño dejó de mamar, lo subió con ella, llevando además un novillo de 3 años, una medida de harina y un odre de vino, y lo condujo a la casa del Señor en Silo. El niño era aún muy pequeño, y después de inmolar el novillo, se lo llevaron a Elí. Ella dijo: perdón, Señor mío, por tu vida, Señor. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti para orar al Señor. Era este niño lo que yo suplicaba al Señor, y Él me concedió lo que pedía. Ahora yo, a mi vez, se lo cedo a Él, para toda su vida queda cedido al Señor. Después se postraron delante del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor. Tengo la frente erguida gracias a mi Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque tu salvación me ha llenado de alegría. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. El arco de los valientes se ha quebrado, y los vacilantes se ciñen de vigor. Los satisfechos se contratan por un pedazo de pan, y los hambrientos dejan de fatigarse. La mujer estéril da a luz 7 veces, y la madre de muchos hijos se marchita. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. El Señor de la muerte y la vida hunde en el abismo y levanta de él. El Señor da la pobreza y la riqueza, humilla y también enaltece. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Él levanta del polvo al desvalido y alza al pobre de la miseria, para hacerlo sentar con los príncipes y darles en herencia un trono de gloria. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Aleluya, ven Jesús. Aleluya, ven Jesús. Aleluya, ven Jesús. Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. María dijo: mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con manos vacías. Socorrió a Israel su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos la continuación en el encuentro de María con su prima Isabel. Y entonces, ¿quién es esta que viene? La madre de mi Señor, Isabel. Lleva la madre de mi Señor. Porque se cumplirá
todo, así como el Señor te ha dicho. Y aquí viene el canto de la alegría. Coaña de era magnífica, queridos amigos. Mi alma canta la grandeza del Señor. En este cántico encontramos, ñande coña y me imagina, lleva el 22 más. Un ejemplo de te imagina también nuestra salvación con el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Un ejemplo imagina, y por eso dice, mi alma canta la grandeza del Señor. Mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador. Entonces mi espíritu se estremece de gozo. Navidad, potaitena, nacimiento de Jesús. Pero ¿será que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra forma de pensar se está estremeciendo? Porque ya hay cuágina peñan de yara utaja peñan de recobebe, peñan de yara utaja peñan de abutebe en nuestra comunidad, en nuestra familia. Porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. Yandengo entonces llegó alguna vez a Ipurúa lleva peñe ebea, yaguarga ireía lleva. Es decir, la pequeñez de su servidora. Queridos hermanos, ¿quiénes somos nosotros, verdad? Pero la gracia de Dios es la que nos acompaña siempre, que nos da esa fuerza. Doña mañana que na ya que na lleva. Ya ya de mis hijas venían de yara en ondepe, pero andas a ella ñemo mirijanguave. Sino que tenemos que entender que nuestra limitación es creación, es regalo, es don de Dios. Entonces, en nuestra condición nosotros estamos llamados a ser felices, a realizarnos como personas. Se estremece. ¿Será que tenemos todavía, queridos amigos, este corazón para estremecernos ante nuestra propia limitación también y ante la grandeza de un Dios que nos regala todo? Porque eso después nos va a llevar a un compromiso también. Si somos sensibles, dice Opeina, ya ni estremece, peñan de la pisá, boria jure non debe llevar. Ante tantas injusticias, ante tantas situaciones de hermanos que nosotros vemos que no están llegando, ¿verdad?, a estar como tiene que ser y como pide el vivir como hijos de Dios, en la dignidad de los hijos de Dios. En adelante, llama, en la medida en que ñandella huereco, peñan de yara, peñan de conazobe, peñan de recoebe, peñan de netape, en adelante, con angaye, a la ñaña convertido con angaye, todas las generaciones me llamarán feliz. Ojalá que nos puedan decir de nosotros, ¿verdad? Este es un pueblo, ¿verdad?, feliz. Este es un pueblo que vive en la gracia del Señor. Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Pero tenemos que darnos cuenta cuál es la grandeza de Dios y cuál es la grandeza del Señor que nosotros recibimos y tenemos hoy en nuestra propia existencia. Su nombre es santo. La historia de la salvación. Para andar bien y vivir bien. Su misericordia se extiende de generaciones en generaciones sobre aquellos que lo temen. El hecho de la misericordia del Señor, el Gesed, quiere decir la bondad absoluta, el perdón absoluto de Dios, pero que quiere decir compromiso. Upea hoy entonces pequeña aiteo lleva, pero que pasa por la sabiduría. Porque ya llegue esa cuaya, ya esa peaya, mamina, peñan de yara, ella va a estar va a poner ya poñan de debe. A opear con angañan de ahí. Ñañemoi peje non debe allá eso ven a veñan de yara ñemoín de pop. Ella polandere y potaba lleva su misericordia y su amor, de generación en generación. Y así, queridos amigos, la fuerza de Dios que despliega nuestra vida y nuestro corazón para que nosotros podamos cambiar. Es la fuerza de Dios que nos tiene que hacer diferentes y nos tiene que hacer tener una familia totalmente diversa, una sociedad totalmente diversa y diferente, que camina hacia Dios, que camina hacia el cielo, al encuentro con Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos todas nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondemos, por María, escúchanos, Señor. Por María, escúchanos, Señor.
por nuestra Iglesia, para que enseñe a los fieles a percibir la tarea profética que tienen ante el mundo desde el bautismo, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestros enfermos, para que reciban la buena noticia y sientan en sus corazones la fuerza del amor de Dios, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que el Espíritu del Mesías nos consagre en la misión de anunciar la salvación en Jesucristo, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que sepan que presentamos tu cuerpo será. Nos reúne junto a ti en fraternidad. Somos como granos de una espiga llena de sol. Somos como un nuevo amanecer. Seguimos la senda de Jesús de Nazaret. A todos nos une la fe. Este vino que traemos, tu sangre será. Nos llena de gozo y de felicidad. Somos como granos de una espiga llena de sol. Somos como un nuevo amanecer. Seguimos la senda de Jesús de Nazaret. A todos nos une la fe. A todos nos une la fe. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Confiados, Señor, en tu misericordia, venimos a tu altar con nuestros dones, a fin de que la celebración de esta Eucaristía nos purifique de nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte,
se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso, nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.
Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. La esperanza es salvación, ya se acerca el Señor. Preparemos los caminos del amor, escuchemos su voz. Abre tu tienda al Señor, recíbele dentro, escucha su voz. Abre tu tienda al Señor, prepara tu fuego que llega el amor. Oración final. Que la recepción de este sacramento nos dé fuerza, Señor, para prepararnos a la venida de nuestro Salvador con la práctica de las buenas obras y podamos así alcanzar el premio de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y usted. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Del querer María, mi tamilla roikose, ande yuba arido puku y orera pe. Taure sambuku, tore guande nyembo de pu agua puto muesa caurere kobe. Oresu María, oresu, 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 oresu María, oresu, oresu. Ven María, ven, ven y ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo al Padre. Ven María, ven, ven y ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo al Padre. Ven querida Madre a enseñarnos a ser testimonios de